No es tu talento, no es tu inteligencia, no es tu aspecto. La razón por la que te subestiman es algo que haces sin darte cuenta, y es mucho más peligroso que cualquier defecto visible, porque no está en cómo te ves, está en cómo te posicionas frente a los demás, en gestos pequeños, en silencios mal colocados, en palabras que no deberías decir. Y decís. La mayoría de las personas que son subestimadas no entienden por qué les pasa. Creen que necesitan mejorar, estudiar más, cambiar su imagen. Se esfuerzan, se perfeccionan, se rompen el alma y sin embargo siguen siendo pasados por alto, ignorados, tratados como si no importaran. ¿Por qué? Porque no entienden esto. No es lo que tenés, es cómo lo entregas. Y eso empieza en lo invisible, en ese instante en que bajas la mirada cuando alguien te habla fuerte, en ese momento en que empezás una frase diciendo «perdón, pero», en ese gesto de risa incómoda para suavizar tu opinión, en esa tendencia a disculparte antes de existir. Alice Miller habló de esto con una brutal claridad. El adulto adaptado no sabe que sigue pidiendo permiso para vivir. Y eso es exactamente lo que haces cada vez que te minimizas. Pedís permiso, de manera silenciosa, inconsciente, automática. Y el mundo, que percibe mucho más de lo que crees, lo capta, no de manera racional, lo siente. Siente que no te validas, siente que dudas de vos mismo, siente que no confías en tu lugar. Y entonces responde. ¿Cómo? Subestimándote, ignorándote, hablándote como si fueras menos. No porque seas menos, sino porque vos primero te pusiste en esa posición. Y eso, aunque duela, es real, es brutal y es urgente verlo, porque si no lo ves, vas a seguir luchando contra el mundo cuando en realidad la lucha empieza adentro. El sabio sabe que el respeto no se exige, no se impone, no se ruega, se emana, desde la forma de caminar, desde la manera de mirar, desde la forma en que ocupas tu espacio, desde cómo pronuncias tus palabras. Todo tu cuerpo habla antes que tu voz. Todo tu lenguaje no verbal dice quién crees que sos. Y si tu cuerpo dice, discúlpame, si tu mirada dice, me dejas, si tu tono dice, no estoy seguro, entonces el otro escucha eso y actúa en consecuencia, no porque sea malo, sino porque así funcionan las dinámicas humanas. Las personas no valoran al que suplica, valoran al que sostiene, no admiran al que se encoge, admiran al que respira firme, no siguen al que se justifica, siguen al que simplemente es. Y esa diferencia no se construye de afuera hacia adentro, no viene con diplomas, no viene con títulos, no viene con ropa cara, no viene con palabras elaboradas, viene de algo mucho más simple y mucho más difícil, tu presencia. Tu presencia habla antes que vos, y si tu presencia no se sostiene en sí misma, ninguna palabra, ningún gesto, ningún logro lo va a compensar. Por eso, la mayoría que es subestimada, cuando intenta demostrar que vale, cae en una trampa aún más grande. El esfuerzo desesperado. Se esfuerzan más, explican más, trabajan más, con la secreta esperanza de que, algún día, alguien los vea, los reconozca, los valide. Pero el mundo no funciona así. El mundo ve primero cómo te ves a vos mismo. Y si vos te tratás como alguien que necesita permiso para existir, el mundo te dará exactamente eso, un permiso precario, condicionado, frágil. Por eso, el primer paso no es hacer más, no es hablar más, no es pelear más, es dejar de pedir permiso, dejar de disculparte por tus ideas, dejar de reírte nerviosamente para caer bien, dejar de explicar cada emoción como si fuera un error, porque cada vez que lo haces, perdes un poco más de tu lugar y no lo ves, no lo notas, no sos consciente, pero los demás lo sienten, lo huelen, lo perciben y te colocan en ese lugar que vos mismo insinuaste, el de quien no cree del todo en sí mismo. Y desde ahí, no importa cuánto talento tengas, no importa cuánto estudies, no importa cuán bueno seas. Si no cambias tu energía de base, seguirás siendo subestimado, no porque no valgas, sino porque no estás mostrando tu verdadero valor. Y eso, aunque duela, es liberador,
porque significa que no dependes del juicio de los demás. No necesitas que te descubran, no necesitas que te den un lugar. El lugar ya es tuyo, pero tenés que ocuparlo, no pidiendo permiso, no disculpándote, no minimizándote, sino estando presente, íntegro, sostenido, sin ruido, sin exceso, sin justificaciones, solo siendo. Con la tranquilidad profunda de quien sabe, aunque el mundo no lo vea todavía, que su valor no depende de la mirada ajena. Ahí empieza todo, y ahí, por fin, termina la era de ser subestimado. No necesitas decir que dudas de vos, no necesitas confesar que no te sentís suficiente. Tu cuerpo ya lo dice por vos, tu voz lo susurra en cada frase, tu energía lo grita en cada encuentro, y la mayoría no se da cuenta. Pensás que si sonreís más, te van a querer, que si sos flexible, te van a respetar, que si mostrás que no querés molestar, te van a valorar. Pero ocurre lo contrario. Cada vez que buscas caer bien, cada vez que ajustas tu discurso para no incomodar, cada vez que tu mirada baja primero, cada vez que te disculpas sin necesidad, estás enviando un mensaje silencioso. Yo no confío en mi propio valor. Y aunque nadie lo analice de forma consciente, todos lo perciben. La percepción humana no opera solo con palabras, opera con vibraciones, con gestos, con silencios, y cuando tu vibración es de duda, de pequeñez, de temor a incomodar, el otro lo siente y actúa en consecuencia. Te subestima, te corre, te ignora, te pasa por arriba, y no porque sea cruel, sino porque así funciona la naturaleza humana. Respetamos a quienes se respetan, seguimos a quienes se sostienen, nos inclinamos, aunque no lo sepamos, ante quien no necesita inclinarse para ser aceptado. El respeto no se exige, se transmite, se irradia, no desde las palabras, desde el ser. Y cuando no respetas tu propia voz, cuando minimizas tu presencia, cuando dudas de tu derecho a estar, eso se percibe, aunque sonrías, aunque seas amable, aunque seas competente. La forma en que te paras, el volumen de tu voz, la manera en que sostenés o evitas, la mirada, el espacio que ocupas físicamente, todo eso habla antes que vos. Y si lo que tu cuerpo dice es, no estoy seguro, perdón por molestar, espero que no me juzguen, entonces el otro no te va a dar el lugar que mereces. Va a darte el lugar que vos mismo estás sugiriendo. Uno pequeño, uno frágil, uno prescindible. Alice Miller lo explicó de manera simple y brutal. El niño que aprendió a no molestar crece buscando espacios que no le correspondan, creyendo que así merece existir. Ese patrón sigue vivo en muchos adultos. Adultos que bajan la cabeza cuando deberían levantarla, que hablan en tono de disculpa cuando deberían hablar con convicción, que ofrecen excusas antes de ofrecer su verdad, y cada vez que lo hacen, no solo pierden terreno frente a los demás, pierden terreno frente a sí mismos, se sienten menos, y cuanto más se sienten menos, más actúan como menos. Es un círculo vicioso, y romperlo no es cuestión de voluntad. No basta con decir, voy a confiar más en mí. Es cuestión de práctica consciente, práctica en la forma de caminar, práctica en cómo usas la voz, práctica en sostener la mirada, sin desafío, pero con firmeza, práctica en ocupar el espacio sin pedir permiso. Cada pequeño gesto suma, cada acto de presencia construye. Cada vez que elegís no disculparte por ser quien sos, levantás un ladrillo más en el edificio de tu verdadera autoridad. Y no se trata de volverse arrogante, no se trata de imponer, se trata de dejar de traicionarte, dejar de decir perdón antes de compartir una idea, dejar de reírte automáticamente para aliviar tensiones que no son tuyas, dejar de justificar tu opinión como si fuera un favor que pedís al mundo, porque no lo es. Tu presencia no es un favor, tu opinión no es un error. Tu valor no depende de la reacción de los demás, depende de cómo te parás frente a vos mismo. Y eso, aunque parece intangible, es lo primero que se siente en cualquier interacción. Podés no decir nada, pero si tu presencia dice, confío en mí, el otro lo va a sentir. Podés cometer errores, pero si tu energía sostiene tu dignidad, el otro lo va a respetar. Podés no ser el más brillante de la sala, pero si te moves con autenticidad y calma, vas a ser el que más peso tiene,
porque el respeto no sigue a la perfección, sigue a la coherencia, y la coherencia empieza dentro, cuando dejas de tratarte como si tu existencia fuera un problema, cuando dejas de minimizarte para encajar, cuando dejas de ceder tu valor a cambio de aprobación. Y en ese momento, sin grandes gestos, sin discursos, sin exigir nada, empezás a recuperar lo que siempre fue tuyo, tu lugar. No el lugar que te dan, el lugar que vos sostenés, el lugar que ocupa naturalmente quien no tiene miedo de ser quien es. Y ahí, por primera vez, el mundo también empieza a verte diferente, no porque ellos cambiaron, sino porque vos ya no estás pidiendo permiso para existir. No hace falta que te digan, no servís, para que te sientas menos. A veces basta con un gesto, con una interrupción, con una mirada que pasa por encima tuyo como si no estuvieras, y vos, aunque no lo digas, lo sentís. Sentís que otra vez no te tomaron en serio, otra vez tu comentario quedó flotando sin respuesta, otra vez alguien repitió tu idea como si fuera propia, y todos lo celebraron. Y en lugar de marcar tu lugar, en lugar de detener el ciclo, ¿qué haces? Te reís, decís, no importa, o incluso decís, sí, mejor así. Y en ese gesto, en esa frase, en ese acto, entregas tu poder, otra vez. Y la razón no está en los otros, está en cómo hablas, en cómo usas tu voz. Porque lo que más se subestima en la comunicación no es el contenido, es la forma. Podés tener una gran idea, pero si la decís en tono de duda, no se escucha. Podés tener una verdad importante, pero si la acompañas de una sonrisa tímida o una disculpa innecesaria, se desactiva. Y eso es lo que haces, sin darte cuenta, todo el tiempo. Empezás frases diciendo, no sé si tiene sentido lo que voy a decir. Terminas aportes diciendo, bueno, igual no es tan importante. Acomodas tu tono para sonar más suave, más agradable, menos firme. Disminuís el impacto de tu mensaje con risas nerviosas o gestos de duda, y cada una de esas cosas le está diciendo al otro, no me tomes tan en serio. Y el otro lo hace, no porque no valores su opinión, sino porque vos mismo no la estás valorando. Alice Miller explicó que muchas personas crecieron entrenadas para no molestar, y que ese entrenamiento, sutil, constante, emocional, crea adultos que hablan como si pidieran perdón por existir, adultos que suavizan todo, que ceden antes de tiempo, que prefieren ser ignorados antes que correr el riesgo de incomodar, pero en esa elección perdés todo, porque lo que no incomoda, lo que no se afirma, lo que no vibra con convicción, se vuelve invisible, y no importa cuán inteligente seas, no importa cuán buena sea tu idea, si la forma en que la presentas es débil, el mundo la va a tratar como tal, porque la voz es cuerpo, la voz es energía, la voz es postura mental. Y si tu voz tiembla, si se achica, si no tiene peso, el mensaje que llega no es tu idea, es tu inseguridad. El sabio, en cambio, habla poco, pero firme, no grita, no interrumpe, no discute, pero cuando habla, nadie se lo pierde, porque su voz no viene de la urgencia, viene de un lugar que no necesita agradar, ni probar, ni convencer, viene de adentro, de una convicción silenciosa. Mi palabra tiene valor, aunque no sea celebrada, y eso es lo que cambia todo, porque cuando hablas desde ahí, desde ese centro interno, desde esa calma profunda, no necesitas adornos, no necesitas excusas. No necesitas justificarte, simplemente hablas y el otro lo siente, no por lo que decís, sino por cómo lo decís. Y ese cómo no se aprende en libros, se entrena en cada vez que decidís no suavizar una verdad, en cada vez que sostenés la mirada mientras hablas, en cada vez que dejas de reírte como forma de defenderte, en cada vez que confías en que tu punto de vista merece estar sobre la mesa, no por arrogancia, sino porque si vos no lo valorás, nadie más lo va a hacer. Y esto no es un juego de poder. No se trata de imponerte, se trata de estar en vos, porque cuando estás en vos, tu voz suena distinta, suena limpia, suena firme, suena con esa vibración que no necesita permiso, y el mundo escucha, incluso si no están de acuerdo, incluso si no te dan la razón. Hay algo en esa forma de hablar, de estar, de sostenerte, que genera otra reacción, respeto, y el respeto no se pide, no se exige, no se negocia, se provoca con tu presencia, con tu coherencia, con tu forma de decir lo que tenés que decir como si realmente importara, porque importa.
Y cuanto antes empieces a hablar desde ahí, antes dejarán de subestimarte. No porque te aprueben, sino porque ya no das permiso para que te ignoren. No es que el mundo sea injusto, no es que la gente sea cruel, no es que vos tengas mala suerte, es que llevas una programación emocional que te hace actuar en modo defensa sin que lo notes. Y esa programación no nació ayer, no empezó con tu jefe, no empezó con tu pareja, no empezó en la universidad, empezó en tu infancia. Alice Miller, con una claridad que incomoda, lo dijo así: el niño que fue amado por adaptarse crece creyendo que la adaptación es amor. Y eso es exactamente lo que te pasa. Te adaptas, te callas, te acomodas, te ajustas, te encoges para no molestar. Y lo haces con una sonrisa, con educación, con buena energía, con frases como no pasa nada, está bien así, lo que vos digas. Y aunque por fuera parece calma, por dentro es renuncia. Renuncias a tu lugar, renuncias a tu voz, renuncias a tu presencia real, pero no porque seas débil, sino porque, en lo profundo, crees que si te mostras tal como sos, no vas a ser aceptado. Eso te enseñaron. Tal vez nadie te lo dijo directamente, tal vez nunca te gritaron, pero cada vez que te adelantaste a hablar y te interrumpieron, cada vez que expresaste algo y te corrigieron, cada vez que mostraste emoción y te hicieron sentir ridículo, aprendiste un mensaje silencioso. Mejor no molestar. Mejor ser menos. Mejor pasar desapercibido. Y eso se te grabó. Y ahora, de adulto, lo seguís repitiendo. No como idea, como reflejo, como forma de estar. Por eso hablas bajito. Por eso explicas todo con justificaciones. Por eso pedís perdón antes de opinar. Por eso evitas el conflicto a toda costa. Por eso preferís que te ignoren antes que incomodar. Y el resultado es brutal. Te subestiman. No porque no valgas, sino porque tu lenguaje emocional grita que no crees en vos. Y el mundo escucha eso. Y responde a eso. Porque nadie respeta a quien no se respeta. Nadie sigue a quien no se sostiene. Nadie reconoce a quien no se reconoce. No importa cuán preparado estés. No importa cuánta experiencia tengas. No importa cuántas veces hayas tenido razón. Si tu cuerpo, tu energía, tu voz, tus gestos transmiten inseguridad, necesidad de aprobación o culpa por existir, el mundo no te va a dar lo que mereces. Va a darte lo que vos estás pidiendo en silencio. Poco. Y ahí es donde empieza el ciclo del autoengaño. Pensás, tengo que mejorar, tengo que aprender más, tengo que esforzarme más. Pero no, no es cuestión de mérito, es cuestión de presencia, de actitud, de raíz emocional. Y hasta que no cambies esa raíz, todo lo demás es maquillaje. Podés hablar bonito, vestirte mejor, ser más productivo, pero si en tu interior seguís funcionando con el programa del niño que no quería molestar, te vas a seguir achicando. Y eso duele. No solo por lo que no conseguís, sino por lo que perdés de vos mismo cada vez que cedés cuando no tenías que ceder. Perdés autoridad, perdés verdad, perdés confianza, perdés respeto, y no podés construir una vida sólida sobre una base de autoanulación. Por eso, el primer paso no es actuar distinto, es ver tu herida, mirarla sin miedo, nombrarla, dejar de justificarla y decirte con crudeza: sí, me achico para no molestar. Sí, pido permiso para existir. Sí, me acomodo para no ser rechazado. Y desde ahí, desde esa verdad, empezar a elegir otra cosa. Porque ya no sos ese niño, ya no dependes del aplauso, ya no necesitas encajar en moldes que no te representan. Hoy podés hablar desde vos. Mira a tu alrededor. Nadie sabe tanto como parece. Nadie está tan seguro como aparenta. Todos dudan, todos tienen miedo, pero solo algunos lo enfrentan. Y vos podés ser uno de esos. Podés empezar a quedarte en tu lugar cuando querés irte. Podés empezar a decir no, sin justificarlo. Podés empezar a hablar sin adornos, sin rebajas, sin excusas. Podés dejar de encogerte y ver qué pasa cuando ocupas el espacio que te corresponde. Al principio te va a incomodar, te vas a sentir demasiado, te va a doler el juicio ajeno, te va a costar, pero cada vez que lo hagas vas a recuperar un pedazo de vos. Vas a volver a ser quien eras antes de que el miedo te encogiera, antes de que la vergüenza te silenciara, antes de que la necesidad de aprobación te hiciera perder tu voz. Y entonces, cuando vuelvas a hablar, cuando vuelvas a mirar de frente, cuando te pares sin pedir permiso, el mundo va a reaccionar distinto. No porque cambió el mundo, sino porque cambió tu energía,
porque volviste a vos. Y desde ahí ya nadie más va a poder subestimarte. No sabes cuántas veces el mundo te puso un rótulo que no merecías. No por lo que hiciste, no por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste, por cómo lo miraste, por cómo lo ofreciste, porque el problema nunca fue lo que eras, fue lo que proyectabas. Y en el mundo de las relaciones humanas, la proyección lo es todo. Podés ser brillante y que te traten como a un principiante. Podés ser sensible y que te tomen por débil. Podés ser firme y que te vean como agresivo. Todo depende de la lectura que el otro hace de vos, y esa lectura no empieza cuando abrís la boca, empieza cuando entras, cuando caminas, cuando ocupas tu silla, cuando sostenés o evitas la mirada, cuando abrís o cerrás el pecho, cuando hablas o cuando no hablas. Porque el cuerpo no miente, el cuerpo es tu carta de presentación. Y si tu cuerpo, tu postura, tu tono, tus pausas, tus gestos transmiten inseguridad o necesidad de aprobación, entonces eso es lo que el otro va a sentir. No va a ver tu contenido, va a ver tu código emocional y va a actuar en consecuencia. Va a interrumpirte sin culpa, va a decidir por vos, va a sugerirte cosas obvias, va a repetir tu idea como si fuera propia, va a sonreír con lástima, va a corregirte aunque no tenga razón. Y vos vas a sentir el veneno de ser subestimado, no como agresión directa, sino como una forma elegante de ninguneo. Ese trato suave, pero hiriente, esa forma de mirarte con condescendencia, de darte la palabra como si te estuvieran haciendo un favor, de escucharte sin atención real, eso es lo que más duele, porque no te gritan, no te insultan, pero tampoco te ven. Y el no ser visto es una forma profunda de violencia emocional. Alice Miller decía que el peor castigo para un niño no es el grito, es el vacío, la indiferencia, la falta de registro. Y de adulto, ese castigo sigue repitiéndose. Cada vez que hablas y no te escuchan. Cada vez que alguien te interrumpe sin notarlo. Cada vez que opinas y nadie responde. Cada vez que decís algo importante y te contestan con un ajá. Y entonces pensás que el problema es tu contenido, que tenés que explicarte mejor, que necesitas más información, más técnica, más claridad. Pero no, no es eso. Es que tu forma de hablar está pidiendo permiso. Y cuando alguien pide permiso para existir, el otro lo coloca automáticamente en una posición secundaria, no porque sea cruel, sino porque así funciona el lenguaje emocional. El que se acomoda queda al costado. El que se disculpa por hablar queda en último lugar. El que baja el volumen para no incomodar desaparece. Y el que desaparece deja de importar. Y eso te pasa más seguido de lo que querés admitir. Y cada vez que ocurre, una parte de vos se debilita. Una parte de vos se cansa. Una parte de vos grita internamente: no soy menos. Yo también valgo. Tengo derecho a estar acá. Pero ese grito no sale. Se queda dentro. Porque vos mismo aprendiste a apagarlo. Porque no querés parecer egocéntrico. Porque no querés ser uno más que impone, porque no querés molestar, y entonces te quedas callado, o hablas bajito, o hablas bien, pero después te minimizás, y así, una vez más, reforzás la imagen de alguien que no está del todo seguro, y esa inseguridad, aunque esté muy bien disimulada, genera rechazo, o peor aún, genera lástima, y ser mirado con lástima es uno de los lugares más crueles que podés habitar, porque te hace sentir que tu voz no pesa, que tu presencia no incomoda, que tu existencia no es problema, pero tampoco es necesaria, y ahí te instalás, en un rol de buena persona, en un lugar cómodo, educado, amable y totalmente irrelevante, y no naciste para eso, no viniste a este mundo a ser un adorno, no estás vivo para suavizar la incomodidad ajena, no estás acá para adaptarte a todo lo que los demás proyecten sobre vos, estás acá para decirte, para mostrarte, para sostenerte, sin violencia, sin agresión, sin imponerte, pero con firmeza, con dignidad, con una presencia que diga: estoy acá, no vengo a pedir permiso, vengo a ocupar mi lugar. Y esa presencia no se grita, no se compra, no se finge, se construye, y se construye desde adentro. Cuando decidís que no vas a seguir permitiendo que los demás te pongan al margen solo porque vos mismo les diste el permiso de hacerlo, hay una verdad silenciosa que nadie te dice: el respeto no se pide, el respeto se provoca, y vos, sin darte cuenta, lo venís pidiendo.
en tus gestos, en tu tono, en tu forma de entrar en un espacio, en cómo empezás una frase, en cómo te sentás en una reunión, en cómo te reís después de opinar, como para disculparte, y cuanto más lo pedís, más te lo niegan. Porque el que transmite que necesita ser aprobado genera la percepción de que todavía no lo merece. Y eso, aunque sea injusto, es lo que el mundo interpreta. No importa si sos capaz, si sos noble, si sos inteligente, si tus intenciones son buenas. El respeto, como la autoridad, no se basa en tus méritos, sino en tu energía de base. Y esa energía, hoy, está hablando más fuerte que vos. Cuando entras a un lugar con los hombros hacia adelante, cuando hablas con el cuello encogido, cuando empezás con un no sé si tiene sentido, cuando ofreces ideas con una voz que tiembla, cuando usas diminutivos para parecer más amigable, es una ideíta nada más. Lo que estás diciendo, sin darte cuenta, es: no me veas demasiado, no me juzgues, no me critiques, no me tomes demasiado en serio por si me equivoco. Y entonces, ¿qué hace el otro? Lo que vos sugerís con tu lenguaje invisible te toma como alguien menor y te subestima, te escucha a medias, no te pregunta nada más, no te invita a participar de decisiones importantes, no te considera referente y si alguien menciona tu nombre, la respuesta suele ser: ah, sí, es buen tipo, callado, tranquilo. Nunca. Esa persona tiene presencia y vos te preguntas: ¿qué estoy haciendo mal? Y la respuesta es: estás pidiendo respeto en lugar de sostenerlo. Y nadie respeta a quien lo pide, respeta a quien se lo da a sí mismo, porque el respeto propio se nota en la manera en que entras sin apurarte, en cómo esperas tu turno para hablar sin miedo a que te interrumpan, en cómo sostenes una opinión aunque no caiga bien, en cómo callás cuando los demás buscan pelear, en cómo no te justificas por ser quien sos. Eso es autoridad silenciosa, eso es lo que el sabio hace. Y no necesita gritar, no necesita marcar territorio, no necesita probar nada, simplemente está. Y su estar, su forma de ocupar el espacio, ya es una declaración. No vine a pedir nada, vine a ser. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien se para así frente al mundo? El mundo se acomoda, la gente lo escucha con más atención. Sus pausas pesan, su silencio incomoda, su opinión es tenida en cuenta, incluso cuando no está presente. Porque hay una verdad innegociable. Quien se respeta a sí mismo, obliga a los demás a hacer lo mismo. Y eso no se logra siendo simpático, ni siendo el más útil, ni haciendo todo perfecto, ni evitándole incomodidades al resto. Se logra con presencia, con la forma en que te tratas, con el tono en que hablas, con la decisión con la que terminas una frase, con la manera en que no retrocedes cuando hay tensión, con cómo te callás sin culpa, con cómo pedís lo que necesitas sin justificarlo. Pero claro, esto no te lo enseñaron. A vos te enseñaron a ser bueno, a ser amable, a no generar problemas, a no levantar la voz, a no ser conflictivo. Y esa programación, porque eso es lo que fue, te dejó con miedo a incomodar. Y con ese miedo te estás apagando. Y cuando te apagás, el mundo no te odia. Peor aún, te ignora. Y el vacío de ser ignorado es más desgarrador que cualquier conflicto. Porque el conflicto, al menos, te da existencia. La indiferencia, en cambio, te borra. Y vos no viniste a esta vida para ser borrado. Viniste a estar, a ocupar tu forma, a defender tu voz, a sostener tu mirada, a transmitir tu verdad, y no para convertirte en alguien dominante, sino para dejar de ser invisible. Porque mientras sigas pidiendo respeto con tu forma de hablar, de caminar, de moverte, lo único que vas a conseguir es un permiso condicional. El permiso de hablar solo cuando no molestas. El permiso de opinar solo si no es muy distinto. El permiso de estar solo si no te destacas. Y eso no es respeto, eso es tolerancia. Y la tolerancia no construye vínculos reales, construye jaulas emocionales. Vos mereces más, pero tenés que empezar por vos. El mundo te va a tratar como vos le enseñes a tratarte. Y si hoy te sentís subestimado, ignorado o disminuido, no lo resuelvas peleando, no lo resuelvas gritando, no lo resuelvas esforzándote más. Resólvelo en tu presencia, en tu energía, en tu forma de dejar de pedir permiso, porque el día que lo hagas, el mundo va a entender algo que antes no veía, que ya no sos esa persona silenciosa que se adapta a todo.
Ahora sos alguien que está firme, íntegro, completo y que no necesita ser aprobado para merecer respeto. No querés pelear, no querés discutir, no querés generar tensiones y eso está bien, hasta que se convierte en una forma de desaparecer. Porque evitar el conflicto no siempre es madurez. Muchas veces es miedo disfrazado de prudencia. Decís que sos pacífico, pero por dentro hay una alerta encendida. ¿Y si se enojan conmigo? ¿Y si piensan que soy problemático? ¿Y si me rechazan? Entonces, callás, sonreís, asentís, cedés. Y una parte de vos se va achicando, sin ruido, sin escándalo, pero también sin respeto. Porque evitar el conflicto todo el tiempo es una forma de decirle al mundo: mi paz vale más que mi verdad. Y cuando tu paz depende de agradar a todos, esa paz no es real, es sumisión. Alice Miller decía que muchos adultos confunden armonía con invisibilidad, y eso tiene sentido. De chicos aprendimos que los que no hacían lío eran los buenos, los que no interrumpían, los que no discutían, los que no reclamaban nada. Y crecimos creyendo que ser buenos es no incomodar jamás. Pero ser bueno no es lo mismo que ser inofensivo. Un adulto inofensivo es aquel que elige la adaptación como estrategia de supervivencia y cada vez que lo hace, renuncia a algo. Renuncia a decir lo que piensa, renuncia a poner límites, renuncia a expresar desacuerdo, renuncia a ocupar su lugar con firmeza. Y aunque por fuera parezca equilibrio, por dentro es abandono. Abandono de tu posición, de tu voz, de tu espacio. Y lo más doloroso es que el mundo no te lo va a agradecer. No te van a querer más por evitar el conflicto. Te van a respetar menos. Porque quien nunca marca un límite es leído como alguien que puede ser empujado. Quien nunca discute es interpretado como alguien que acepta todo. Quien nunca incomoda es visto como alguien que no pesa. Y eso lo sentís, lo sabés, lo ves en cómo te tratan. Te explican cosas que ya sabes. Te corrigen sin necesidad. Te pasan por encima en decisiones. Te ignoran cuando hablas. Te aplauden con condescendencia. Te dejan para el final. Y vos por dentro gritás: yo también tengo algo que decir. Pero no lo decís, porque tenés miedo de parecer agresivo, de parecer soberbio, de romper la armonía. Y entonces seguís en silencio. Y ese silencio, lejos de protegerte, te condena. Te convierte en alguien bueno a los ojos de los demás, pero completamente irrelevante en sus decisiones. Y el respeto, una vez más, se va. No porque no valgas, sino porque elegiste no incomodar. Y no hay nada más cómodo que una persona que jamás incomoda. Pero lo cómodo no se respeta, se usa, se ignora, se mueve de lugar sin culpa. Por eso, si querés dejar de ser subestimado, no alcanza con trabajar más, no alcanza con estudiar más, no alcanza con esperar tu turno. Tenés que empezar a estar. Y estar no es solo estar presente físicamente, es hacerte notar emocionalmente, es decir: estoy en esta conversación, tengo algo que aportar, no estoy de acuerdo, no me parece justo, no me siento cómodo con esto. Y sí, eso va a incomodar a algunos. Y sí, tal vez no les caigas tan bien. Y sí, te vas a exponer. Pero también vas a recuperar algo que nunca deberías haber perdido: tu voz. Y tu voz es la que define tu presencia, tu autoridad, tu respeto. Porque el que nunca discute no es admirado, es olvidado. El que nunca marca límites no es respetado, es funcional. El que nunca interrumpe no es valorado, es desplazado. Y vos no naciste para eso. No naciste para estar en el borde. No naciste para tragar palabras. No naciste para adaptarte eternamente. Naciste para expresarte, para resonar, para incomodar si es necesario. Porque solo lo que incomoda, mueve. Y si querés moverte de ese lugar donde te subestiman, vas a tener que empezar a incomodar, con respeto, con claridad, con firmeza, pero también con verdad, porque el mundo no necesita más gente callada, necesita gente que se anime a decir lo que piensa, aunque eso signifique dejar de ser el que no molesta. Ese ya no sos vos, ese nunca fuiste vos, solo eras alguien que no sabía que tenía derecho a incomodar. Ahora lo sabes, ahora podés. Ahora te toca elegir si vas a seguir siendo tolerado o si por fin
vas a hacerte respetar. No hace falta que te transformes por completo. No hace falta que levantes la voz. No hace falta que dejes de ser amable, ni que te conviertas en alguien frío, distante o confrontativo. Para dejar de ser subestimado, solo hace falta una decisión interna: dejar de moverte desde la inseguridad. Y eso empieza con actos mínimos, pequeños, silenciosos, pero profundamente poderosos. El día que no te reís de lo que no te causa gracia, el día que no decís está bien cuando no lo está, el día que sostenés una mirada en lugar de bajarla, el día que dejas una pausa en lugar de justificarte, ese día empezás a reconstruir tu autoridad. Y no es fácil, porque te va a incomodar, porque vas a sentir que estás siendo raro, porque tu cuerpo va a querer volver al viejo patrón: encogerse, disculparse, suavizar, evitar. Pero si resistís ese impulso, aunque sea por unos segundos, vas a notar algo nuevo. El respeto no tarda tanto. Cuando te sostenés, el otro te percibe distinto, ya no como alguien que acompaña todo, sino como alguien que está, que se escucha, que no cede lo que piensa solo por ser aceptado, que no vende su presencia por un poco de calma ajena. Y en esa energía, el otro se acomoda. Porque cuando vos dejas de pedir permiso, el otro deja de sentir que puede moverte. Y no por miedo, sino porque hay algo sólido en vos que se impone sin imponerse. Eso es presencia. Eso es poder silencioso. Eso es lo que hace que dejen de subestimarte. No una frase bien dicha, no una actitud desafiante, sino ese cambio sutil, interno, no negociable, que dice: ya no vengo a que me den lugar, vengo a ocupar el mío. Y cuando eso se vuelve hábito, cuando te das cuenta de que no te morís por ser incómodo, que no se termina el mundo si no estás de acuerdo, que nadie se va a desmayar porque tu voz suene firme, empezás a vivir de otra manera, más liviano, más íntegro, más despierto y más respetado. Porque el respeto no está en caer bien, está en ser fiel a vos mismo. Y sí, al principio va a haber fricciones, vas a notar caras raras, personas que te van a mirar como diciendo: ¿y este ahora qué le pasa? Pero no es porque estés haciendo algo mal, es porque estás saliendo del molde. Y los moldes no se rompen sin ruido. Durante años fuiste el que se acomodaba, el que decía que sí, el que se callaba, el que opinaba después, el que no quería molestar. Ahora, de golpe, sostenés tus ideas, marcas tus tiempos, no justificas cada emoción, y eso incomoda. Pero esa incomodidad no es tu culpa, es tu liberación, porque por primera vez estás siendo vos, sin pedir permiso, sin pedir perdón. Y si eso hace que algunos se alejen, bien, que se vayan, no te sirven. Porque lo que se queda, lo que realmente se queda, es lo que respeta tu forma real, no tu versión editada, no tu versión amable a la fuerza, no tu versión reducida para encajar. La versión que merece ser vista es la completa, y esa versión solo aparece cuando dejas de moverte desde el miedo. Alice Miller decía: ser uno mismo requiere más valor que fingir toda la vida. Y tenía razón, porque ser vos mismo no siempre es cómodo, pero es real, y lo real transforma, no con fuerza, no con gritos, no con autoridad impuesta, sino con una convicción tranquila que nadie puede ignorar. El sabio no es sabio porque sabe más, es sabio porque no se traiciona, y por eso nunca lo subestiman, porque transmite algo que está más allá de sus palabras, una certeza silenciosa, una energía que dice: estoy entero, y no necesito que vos me confirmes para serlo. Y esa es la meta: no convencer, no ganar, no caer bien, solo estar entero. Y desde ahí, dejar que el mundo te redescubra. Porque cuando dejas de achicarte, cuando sostenes tu voz sin adornos, cuando te miras con respeto, el mundo, tarde o temprano, empieza a tratarte distinto. Y lo hace no porque cambió, sino porque vos ya no aceptas menos. Hay un instante que lo cambia todo. No tiene sonido, no tiene aplausos, no tiene testigos. Es ese segundo exacto en que alguien te dice algo injusto, te empuja, te minimiza, te corrige con soberbia. Y vos, por primera vez, no retrocedes. No necesitas gritar, no necesitas defenderte con furia, solo necesitas quedarte ahí, entero, presente,
firme, y en ese momento ocurre algo que no se ve, pero que el otro percibe con una fuerza brutal. Ya no sos el mismo, y eso lo descoloca. Porque hasta ayer siempre cedías, siempre bajabas la cabeza, siempre te disculpabas antes de hablar, siempre suavizabas tu verdad para que no moleste. Pero hoy no te reís de lo que no da gracia, hoy no decís sí cuando querés decir no, hoy no justificas tu existencia. Y entonces el otro, que ya estaba acostumbrado a mover tu energía a su antojo, se queda sin palanca, y ahí entendés, el respeto no se exige con palabras, se establece con presencia, porque tu energía ya no se ajusta al otro, no se amolda, no busca encajar. Y eso, aunque parezca simple, es revolucionario. El respeto real nace cuando dejas de moverte por reacción, cuando no necesitas demostrar que vales, cuando no cedes espacio interno para que el otro esté cómodo, y no porque seas cruel, sino porque por fin entendiste que vos también importás. Durante años actuaste como si no, como si tu lugar fuera el de acompañar, pero no liderar, como si tu rol fuera sostener a otros, pero nunca afirmarte vos, como si tu existencia solo valiera si los demás estaban cómodos con ella. Pero eso no es respeto, eso es autoabandono, y el mundo lo huele. Cuando alguien se autoabandona, los demás lo leen como disponible para cargar con culpas ajenas, para recibir tareas que no pidió, para quedarse en silencio mientras otros brillan, para tolerar lo que no merece. Y entonces empieza el círculo. Te ceden lo que nadie quiere, te dan el rol que nadie disputa, te escuchan sin atención, y lo peor, te felicitan por ser tan buena persona. Pero esa bondad, que parece virtud, es muchas veces la cara amable de la renuncia. Porque no es bondad si vos no estás incluido. No es nobleza si te haces daño para evitar incomodar. No es respeto si solo va hacia afuera. Y entonces, un día, te cansás y empezás a hablar más firme, a moverte más derecho, a entrar en un lugar sin mirar al suelo, a terminar una frase sin pedir perdón, a quedarte en la conversación aunque te tiemble la voz. Y sí, al principio vas a sentir culpa por cambiar, culpa por no agradar, culpa por ser más claro, culpa por no ceder, pero después vas a entender, esa culpa no es tuya, es la reacción de una parte antigua de vos que ya no encaja en el cuerpo actual, es la voz de tu versión vieja, la que se achicaba, la que pedía permiso, la que hablaba en tono de disculpa. Y esa voz, aunque familiar, ya no es tu guía, hoy te guía otra cosa. Tu derecho a existir sin tener que justificarte. Y ese derecho, una vez que lo habitas, cambia todo. No porque ahora todos te van a amar. No porque vas a tener la razón siempre. No porque se va a acabar la tensión. Sino porque ahora sabes quién sos. Y ese saber se nota. Se nota cuando no explicas tus decisiones. Cuando te retiras de un lugar que ya no te sostiene. Cuando hablas sin sobreexplicar. Cuando sostenes una pausa sin desesperarte. Cuando decís, esto no me sirve, y no agregás, perdón, ¿está mal que lo diga? Ese tipo de presencia reorganiza el entorno. Los que te trataban como segundo plano, ahora ajustan el tono. Los que te interrumpían, ahora escuchan distinto. Los que te ignoraban, ahora te consultan. Y los que no soportan tu nueva firmeza, se alejan. Y está bien, porque vos no estás acá para ser cómodo, estás acá para ser vos. Y ser vos no es gritar, ni imponer, ni dominar. Es dejar de achicarte para encajar. Y cuando lo haces, algo adentro se alinea. Tu voz encuentra su peso. Tu mirada se afianza. Tu energía deja de suplicar y empieza a estar. Y entonces, el mundo responde. No con flores, no con fanfarria, sino con algo más importante. Con respeto. El respeto que no se pide. El respeto que no se negocia. El respeto que aparece cuando vos dejás de regalarte. No es un cambio brusco. Nadie te va a felicitar por eso. No hay aplausos, ni una fanfarria que celebre tu despertar. Pero vos lo sentís. Lo sentís el día que no te callás cuando algo te molesta. El día que no usas el humor para suavizar tu dolor. El día que hablas sin poner perdón delante de tu opinión. El día que simplemente decís lo que pensás y lo sostenés. Ese día, el mundo te mira distinto. No lo hace de inmediato.
No lo hace con entusiasmo, lo hace con una mezcla de sorpresa y respeto, como si algo en vos hubiese cambiado de lugar, como si tu energía dijera, ya no me acomodo para que estés cómodo, ahora me acomodo para estar entero. Y eso, en este mundo, se nota. Se nota cuando entras a una sala y ocupas tu espacio sin esfuerzo. Se nota cuando hablas y no necesitas adornar tu voz. Se nota cuando callas, pero no como el que se esconde, sino como el que elige. Porque eso es lo que ganás cuando dejas de pedir permiso. La capacidad de elegir desde vos, no desde el miedo, no desde la necesidad, no desde el reflejo. Elegís qué decir, cuándo decirlo y sobre todo desde qué parte de vos decirlo. Ya no hablas desde la duda, ya no actúas para agradar, ya no pensás cada palabra como si fuera una bomba y eso no te vuelve insensible, te vuelve real. Porque la persona que se muestra sin miedo a ser juzgada, sin necesidad de caer bien, sin disfrazar su forma, es una persona que transmite confianza, y los demás lo sienten. Ya no te interrumpen tanto, ya no te explican cosas obvias, ya no se creen con derecho a corregirte en todo, ya no se ríen para suavizar tus palabras, porque entendieron, aunque no sepan explicarlo, que vos te estás respetando. Y cuando alguien se respeta, el mundo ajusta su trato. No por obligación, por coherencia, porque cuando vos no te achicás, le das al otro una señal clara. No busco conflicto, pero no me corro. No quiero imponerme, pero no me borro. No vine a agradar, vine a ser quien soy. Y desde ahí te convertís en alguien que pesa, no por tu ego, sino por tu presencia, porque hay personas que hablan mucho y no dicen nada, y hay personas que con 3 palabras te ordenan el alma. No por lo que dicen, sino por cómo están cuando lo dicen. Y ese es tu nuevo estado, estar en vos, completo, íntegro, presente. Y lo más hermoso es que no necesitas esfuerzo para sostenerlo, porque no es una máscara, no es una técnica, es tu forma natural, la que habías olvidado, la que se fue desdibujando entre tantos años de querer agradar, de evitar conflictos, de suavizar tus verdades. Pero ahora está de vuelta, y vos sabés cómo se siente. Se siente liviano, se siente claro, se siente honesto, y sabés que ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que probás hablar sin culpa, es imposible volver a disfrazarte. Una vez que te parás sin encogerte, ya no podés caminar encorvado. Una vez que te escuchás con respeto, ya no soportas que te hablen con desprecio. Y eso no es soberbia. Eso es autorrespeto, ese que nadie te enseñó, ese que tuviste que reconstruir con cada silencio incómodo, con cada vez que decidiste no agradar, con cada momento en que elegiste estar en vos, y ahora lo tenés, y el mundo lo siente, y aunque no lo digan, lo saben. Ya no es el mismo, ya no lo podemos mover tan fácil, ya no está esperando aprobación, y eso incomoda a algunos, pero inspira a muchos más. Porque cada persona que se sostiene en sí misma abre el camino para que otros se animen a hacer lo mismo. Vos ya hiciste tu parte, ya saliste del molde, ya dejaste de hablar como si tus ideas fueran un favor, ya dejaste de mirar como si tu presencia molestara, ya no pedís permiso. Y eso, en este mundo, es una forma de revolución, silenciosa, firme, poderosa y sobre todo, irreversible.